Sabéis, hermanos, que en los caminos ocurren muchas cosas, ¿verdad? Y la palabra de Dios también nos habla de cosas que ocurrieron en estos trayectos, diferentes destinos, diferentes personas, diferentes lugares. ¿Recordáis aquella palabra del encuentro que tuvieron los hombres que caminaban hacia Emaús con el Señor? En el camino a Emaús, ¿verdad? O la parábola del buen samaritano, descendiendo de Jerusalén a Jericó. O aquel día que recogían espigas y les llamaron la atención diciendo, pero ¿cómo puede ser que tus discípulos recogen espigas en el día de reposo? Hoy os voy a compartir otra historia que ocurrió en un camino. Y la encontramos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 17, versículos del 11 al 19. Nos dice que yendo Jesús a Jerusalén pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Vivir con gratitud es algo formidable, es maravilloso. La palabra del Señor nos anima siempre y nos dice, sed agradecidos. Y en primer lugar debemos ser agradecidos para con el Señor. La vida de agradecimiento es algo que tiene que acompañar a todo hijo de Dios, a toda aquella persona que ha conocido al Señor de una forma auténtica y verdadera, de una forma genuina, porque ya podéis ver, hay muchos que son llamados, pero pocos los elegidos. Hay muchas personas que escuchan, pero pocos se rinden de todo corazón. Hay muchas personas que reciben bendiciones, pero pocos agradecen. Este samaritano representa a una humanidad perdida, pero que a la vez también, cuando se encuentra con el Señor, se da cuenta de que no merece nada por sí, no tiene ninguna clase de mérito, no tiene ninguna clase tampoco de solución por sí misma, y todo lo que recibe y todo lo que tiene es gracias al Señor. Esta es la historia que quiero contaros. Es una historia que se nos muestra en 3 facetas diferentes. La primera es la realidad, la segunda es el sanador y la tercera, el agradecimiento. Nos dice Lucas que yendo Jesús a Jerusalén pasaba entre Samaria y Galilea, una tierra ambigua, ¿verdad? No se sabía dónde estaba, quién es quién. Parece que todo el mundo es igual. Aquellos, no sé si se despreciarían como los de Judea, despreciaban a los samaritanos, o no sé si los samaritanos también tenían a esa clase de repudio para los que vivían en aquella franja. Lo cierto es que allí había un grupo de personas, todos enfermos, y como que todos vivían en la misma desgracia, no hacían ninguna clase de división. Entre ellos había un samaritano. Y podríamos hacernos la pregunta, ¿por qué pasó Jesús por allá? ¿Dónde iba el Señor? La palabra de Dios nos dice en Lucas, en el capítulo 18, un capítulo después, ¿verdad? Estamos hablando del 17. Un capítulo después nos habla que tomando Jesús a los 12 les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán. Mas al tercer día resucitará. A esto iba Jesús. Por esto pasaba el Señor por aquella tierra olvidada de todos. Una aldeucha, un camino que nadie conocía. Algo sin
valor, insignificante para todos. ¿Quién se había fijado en aquel lugar? Mas el Señor tuvo misericordia de esta población, de esta tierra, de esta humanidad, de todos nosotros que vivíamos en esta aldea sin nombre. Gobernada por el pecado, llevada a los sentimientos y a los hechos más horribles y horripilantes que se pueden llegar a contar. ¿Sí? Esta es nuestra vida. Es la realidad que yo os estoy tratando de plasmar. Y nos llama la atención este hecho terrible. Había enfermedad en aquel lugar, enfermedad grave. Nos habla de lepra, un grupo de leprosos. ¿Sabéis lo que significa la lepra? No solamente para nuestro tiempo, mayormente en el tiempo aquel. Era exclusión, era abandono, era desprecio, era repudio, eran llagas, era enfermedad, era insensibilidad. Era que se les caía la piel a trozos o las orejas o los dedos y no se enteraban porque aquello iba adelantando también en el camino de la destrucción y acababa con la vida entre 5 y unos años más. Es posible que aquella persona estuviese gravemente dañada. ¿Os imagináis la figura de aquel hombre? Quizás sin nariz, quizás sin orejas, quizás sus manos retorcidas, probablemente a lo mejor hasta le faltaban párpados o partes de su cuerpo, maloliente, lleno de llaga y de enfermedad. Ni siquiera se acercó, ni él ni los otros, al Señor Jesucristo. Sufrimiento, separación, ruina, muerte. Esta es la realidad de nuestra humanidad. Porque nuestra humanidad está enferma del pecado. Tiene la lepra del pecado. Y no hay forma ninguna de que pueda encontrar la salud si no es por este Jesucristo, el Salvador. El Señor nos habla claramente ya desde el Antiguo Testamento, en el libro de Levíticos, que esta clase de personas debían quedar al margen de la sociedad. Debían quedar excluidas porque nosotros entendemos y sabemos la situación. Es una enfermedad contagiosa. Debían estar separados. Pero el Señor acercó la separación. El Señor dejó su trono de gracia para acercarse a esta humanidad. Son muchos los que celebran hoy, en estos días, celebran el nacimiento de Jesús, el acercamiento del Señor, pero se olvidan gravemente de algo. Es que sin Cristo el resto de cosas no tienen importancia. Y es muy bonito montar los pesebres, montar el Belén, pero después que pasan unos días lo guardan en su bolsa de basura y puede ser que lo rescaten a lo mejor ese sentimiento en Semana Santa, en el mejor de los casos. Pero ¿quién se acuerda de Cristo, el que se acercó a esta humanidad perdida por gracia y por misericordia? ¿Acaso no será que nuestra Navidad dura los 365 días del año? ¿Acaso no será que el Salvador se ha revelado a nuestro ser para que sea presente cada día de nuestra existencia? ¿Deberemos poner nuestra mirada solamente en un día? Recordad que Cristo nació y los 364 días restantes hago lo que me da la gana. No puede ser eso. El Señor Jesucristo se acercó para cambiar nuestra existencia, no nuestro día, nuestra existencia. Esa es la misericordia y la gracia del Señor. La rebeldía a la ley de Dios, el separarse del Señor, el insultar a Dios con los malos hechos, el no querer saber nada del Señor. Esta sociedad vive enferma de lepra espiritual y está abocada a la muerte. Solamente el Señor puede traer a él salvación a esta humanidad perdida. Y ellos clamaron al Señor. Clamaron a Dios bajo la influencia del dolor y de la angustia y de la separación y de la tristeza, de la desesperación esa que tenían en su corazón sabiendo que no había solución para ellos. Y clamaron al Señor, de verdad que sí.
Nos dice en el versículo 13 que alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y se acercaron al único que podía tener misericordia de ellos. El único, ¿sabéis? El único. Aquí se nos habla de uno que volvió. Se nos habla de un hombre leproso que fue sanado y volvió. Y es una historia de agradecimiento. Pero yo diría, el único no fue el leproso, el único fue el Señor Jesucristo. El único que tuvo misericordia y gracia de todos aquellos fue Jesús. Y el único que tiene misericordia y gracia de esta humanidad es Jesús. En aquella desesperación clamaron al Señor. Y el Señor tiene oídos abiertos para todos aquellos que claman con dolor delante de Él. La misericordia del Señor se muestra a aquellos que recurren a su presencia con un corazón dolido y humillado. Sí, a los que lloran, a los que sufren, a los enfermos, a los necesitados, a los que no tienen dinero para llegar al final de mes y poder comer en condiciones, a aquellos que no tienen ropa o una habitación para poder estar. A todos aquellos el Señor también les ayuda. Y probablemente dirás: ¿cómo puede ser? A lo mejor lo hace a través de ti. ¿Lo has pensado en alguna ocasión? A lo mejor a ti te ha dado el encargo de cuidar de alguien. Y puede ser que a lo mejor venga de lo más lejos del mundo. Y digas: ¿pero cómo puede ser que venga una persona así? Y debes pensar también en esto. Dios le ha traído de la otra parte del mundo para que tú cuides de él. ¿No parece sorprendente? ¿No es algo formidable? ¿No es una manifestación de la gracia de Dios? Sí, queridos hermanos. Esto es lo que nos habla el Señor en su palabra. Y en ocasiones también clamamos al Señor cuando estamos viviendo en tiempos de angustia y de desesperación. Y no vemos solución por ninguna otra parte. Incluso también no vemos solución a veces, ni en el cielo. Y el Señor nos dice en su palabra: resiste la prueba, sigue adelante. Santiago nos lo habla claramente cuando nos dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación o la prueba o la angustia o la tribulación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y te llenas de angustia y de desesperación y dices: ¿cómo puede ser, Señor? Y Él te dice: por nada estéis afanosos. Solamente sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración, en ruego y en acción de gracias, en agradecimiento. Señor, aún en la tribulación y en la angustia yo tengo que estar agradecido a ti. Sí, debes estar agradecido a Dios. ¿Podría bajar más escalones? Sí, todavía hay más escalones que yo podría descender. ¿Aún hay peor situación? Sí, aún hay peor situación. Y tú no has llegado ahí, porque el Señor te ha sostenido. ¿Cómo no vamos a vivir agradecidos a Dios? ¿Cómo no vamos a decir: Señor, ayúdanos, ten misericordia de nosotros? En el siguiente mensaje que nos habla este pasaje, se nos muestra la historia de Jesús, el sanador. Ellos fueron obedientes, hicieron lo que el Señor les dijo. Podrían haber esperado: bueno, ahora Jesús pondrá las manos sobre nosotros y nos sanará. Quizá a lo mejor hasta haga un poquito de lodo con su saliva y un poco de barro y nos lo ponga aquí en las heridas y se sane también. Quizá esperaban unos de otros diciendo: el Señor hará algo. Y Jesús les dijo: id y presentaos a los sacerdotes. ¿Qué cosa más extraña? ¿Os dais cuenta de que el milagro se produce cuando se mezcla la fe con la obediencia? Nosotros queremos ya. Nos gusta la comida basura, nos gusta la situación rápida, nos gustan las soluciones de emergencia, esos paracetamoles espirituales que nos quitan el dolor pero no la enfermedad.
Y el Señor tiene otra visión de las cosas. Él va a lo profundo, al grano, a la raíz. Ahí es donde el Señor se acerca para solucionar el problema. Y Dios te dice así: quiero que tú seas una persona de fe y de obediencia. ¿Cómo vas a ver el milagro sin fe y obediencia? ¿Acaso no pensáis que era lo que querían aquellos contemporáneos de Jesús, que querían ver el milagro? Querían ver la señal. Y Jesús les dijo: no veréis otra señal que la de Jonás. Aquellos querían ver y ver, como si fuese el gran circo y espectáculo del mundo. Pero el Señor nos dice: fe y obediencia. Igual que aquellos leprosos. Ellos no cuestionaron, no dudaron, no hicieron otra cosa, probablemente porque no tenían nada que perder. Y decían: ¿acaso no te das cuenta de que lo que nos queda solamente es vivir en una cueva hasta que nos moramos de podredumbre? Obedezcamos al Señor y creamos en Él. Y así hicieron. Y fueron de camino. Y entre tanto que ellos iban, también fueron sanados. Y los milagros en ocasiones aparecen porque el Señor lo dice cuando menos lo esperamos, cuando vamos en el camino. Y decimos: Señor, quiero que el milagro sea ya. Y Dios te dice: fe y obediencia. Espera y sigue adelante. Decimos: no, Señor, yo he orado y lo quiero ver ya. Y el Señor te dice: no, amigo, las cosas no son así. Tienes que ir a presentarte a los sacerdotes. Debe caminar tu vida y debe esperar un poco más. Esto es lo que el Señor nos habla. Fe y obediencia. Esta es nuestra guía perfecta para ver la mano del Señor moviéndose. Por tanto, yo te digo: no te desesperes. Espera en el Señor. Confía en Dios. No te rindas. Ellos tenían una situación desastrosa y creyeron y confiaron en el Señor. ¿Cómo es la tuya? ¿No te das cuenta que es considerablemente mejor que la de aquellos desgraciados? Fe y obediencia. Espera en el Señor. Ahora también se nos muestra una imagen preciosa, un relato de la persona agradecida. 10 fueron sanados y volvió un samaritano, extranjero y sin ninguna clase de esperanza, porque a los ojos de la sociedad suya era alguien odioso, el odioso samaritano. Mas para Jesús no es así, no es de esta manera. Dios siempre tiene misericordia de nosotros. ¿Qué movió a este leproso a regresar a Jesús? ¿Lo habéis pensado? ¿Os imagináis qué movió a este leproso a volver a Jesús en agradecimiento? Versículo 15 nos habla: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Él vio la misericordia de Dios reflejada en su propia persona. Y diréis: ¿acaso el resto no lo vio? También, porque nos dice que eran leprosos, no ciegos. Pero no volvieron. Este hombre fue capaz de darse cuenta interiormente: el Señor ha hecho algo formidable, ha hecho algo fantástico en mi vida. Y yo no puedo más que volver y agradecer y glorificar el nombre del Señor. El agradecimiento, queridos hermanos. Juan nos habla en su Evangelio: mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, nos dice, en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Recordáis a quién le fue dicho esto? A una mujer samaritana, por cierto. Y ahora este samaritano vuelve también. Tales adoradores busca al Padre que le adoren. Y aquel hombre conoció de verdad al Salvador. ¿Por qué estaba agradecido el samaritano? Por verse indigno de tal bendición.
porque él no tenía ninguna clase de reconocimiento por los demás y aquel Jesús, el Maestro, le había sanado. ¿Qué podía esperar? Aquel hombre recibió esa luz que transforma y cambia la vida. Aquella luz que nos habla el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, cuando nos dice que somos pobres espirituales. La pobreza espiritual nos habla de ruina. No tenemos nada, ni una blanca, ni un céntimo. Por mí mismo no tengo nada. Y aquel hombre se dio cuenta y dijo, debo volver al Señor y debo adorarle, reconocer la grandeza de Dios. ¿Qué nos enseña Jesús? Nos enseña que según vemos la inmerecida misericordia de Dios, así va a ser nuestro agradecimiento para con Él. ¿Qué mereces tú? ¿Echas cuenta de las cosas que tú mereces? ¿Qué merecemos? Nada. Y Dios lo hace todo por su gracia. Jesús vino a salvarnos de la lepra del pecado. ¿Qué merecíamos nosotros? Nada. Y el Señor vino. Jesús ha hecho sanidades en medio nuestro. ¿Qué merecíamos nosotros? Nada. Y el Señor lo ha hecho. Jesús nos ha dado tantas cosas. ¿Qué merecíamos nosotros? Nada. Y el Señor lo ha hecho. Su gracia se ha manifestado. Su misericordia se ha mostrado. ¿Y qué voy a hacer yo con esto? Debo dar fruto de agradecimiento. Aquel hombre volvió y se puso a los pies del Señor y le adoró reconociendo la grandeza y la misericordia y su gracia. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Seguiré como los demás? ¿Me olvidaré de todo y diré, sí, esto es algo normal, suele ocurrir en la iglesia? ¿O adoraré a Dios y diré, gracias, Señor? Aquel hombre fue una persona de corazón arrepentido. Aquel hombre fue una persona de corazón agradecido, porque sin arrepentimiento no puede haber agradecimiento. Es una fórmula unida, arrepentimiento y agradecimiento. En función del arrepentimiento también va a haber el agradecimiento. ¿Sabéis? Nos dice que no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Este samaritano sale de su camino para volver al Señor. Deja todo afuera de su pensamiento, en segundo lugar, en segundo plano, y pone solamente al Señor en prioridad. Y dice, debo volver, debo postrarme a los pies del que me ha sanado. Debo ser agradecido. Y volvió limpio de la enfermedad, limpio de sus ataduras, las ataduras del pecado y de la enfermedad. Porque no solamente fue sano físicamente, sino también espiritualmente. Fue sano también. Aquel corazón que un día estuvo lleno de resentimiento y seguramente muchas veces diría al cielo, ¿por qué me ha tenido que ocurrir esto a mí? ¿No os parece común esa figura? ¿Por qué? Ahora vemos a esta persona volviendo al Señor, arrepentida y en agradecimiento. ¿Sabéis? La gratitud es como el aceite que lubrica y engrasa el engranaje de nuestra vida. Sin agradecimiento, como que las cadenas de nuestro interior se encallan y no funcionan los rodamientos y se bloquea todo. Pero cuando somos agradecidos, todo empieza a girar. Y de verdad que hay una bendición y una armonía tremenda cuando alguien viene a los pies del Señor en agradecimiento. Los milagros de nuestra vida no son porque sí, son porque el Señor lo dice. Las cosas que ocurren a tu alrededor no son porque sí, son porque Dios dice que tienen que ser así. Todo es porque tiene que ser así. No hay el azar, no hay el por qué ha caído así, sino porque Dios ha dicho, sea. Sería pecado no agradecer a Dios por las bondades que el Señor nos muestra. Sería
precisamente una gran maldad no reconocer las misericordias de Dios para con nosotros. Algo terrible, os lo aseguro. Pero el Señor siempre está esperando a ese único samaritano que volvió. ¿O es que creemos que todo lo que nosotros tenemos nos lo hemos merecido? Qué desastre sería esto. Si nosotros recibiéramos la paga de nuestro merecimiento, os aseguro que sería muerte y destrucción. Pero Dios ha mostrado su gracia y su bendición. Son muchos los que cogen lo bueno y desaparecen. Los habéis conocido. Son muchos los que agarran el premio y dejan el resto. Y en alguna forma lo esperamos, os lo aseguro. Porque si fuésemos ciertamente agradecidos, nuestro vivir diario sería distinto. Pero es cosa excelente echar mano del recuerdo para decir gracias, Señor. Gracias. Y solamente podemos decir o decirnos, oye, déjame dar gracias a Dios. Déjame dar gracias a Dios, por favor. Termina ya y déjame dar gracias a Dios. Y eso es lo que yo quiero, terminar para que demos gracias al Señor.